Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto estar con ustedes hoy martes 8 de octubre del año 2019 para comentar hechos nacionales e internacionales relevantes en ese camino que hacemos juntos, pero no revueltos, para aclararnos las ideas. ¿Qué temas tenemos para ustedes hoy? Pues bueno, vamos a hablar acerca del tema del libramiento de Quetzaltenango, no solo de Chimaltenango. Yo ya de una vez me estoy yendo hasta Quetzaltenango, que también necesita varios libramientos. Vaya, en Guatemala si algo necesitamos es de libramientos. Entre estos necesitamos libramientos de todos los daños que nos ha causado el Estado benefactor mercantilista a los guatemaltecos. Pero bueno, vamos a hablar del tema del libramiento de Chimaltenango, algunos puntos que tienen que ver con los hechos para poner el contexto. Por supuesto que los vamos a mencionar, pero más que hablar de estos datos específicos, que repito, son importantes para entender el contexto, lo que queremos es profundizar en el tema, que cómo es posible que una carretera que se empezó a construir a principios de esta década, cuando finalmente es casi concluida, porque recuerden que terminada no ha estado en ningún momento, ya da tantos problemas por hechos que, según el ministro de Comunicaciones Benito, son, pues el origen del problema son las lluvias. Llueve y por eso es que hay derrumbes. Bueno, en Guatemala sabemos que llueve desde siempre, o sea, desde que yo tengo uso de razón. Sé que en nuestro país no tenemos las 4 estaciones que sí las hay en otros países. Aquí en Guatemala no tenemos invierno, primavera, verano y otoño, aunque comercialmente se utilicen esos términos. Acá en Guatemala la realidad es que lo que tenemos es una eterna primavera, como lo he mencionado en tantas ocasiones. O sea, el clima en nuestra Guatemala es el propio de una sola estación, la primavera. Las temperaturas más altas suelen coincidir con las temperaturas más altas de la primavera y las temperaturas más bajas suelen coincidir con las temperaturas más bajas de la primavera. Así que aquel que dijo que Guatemala es el país de la eterna primavera tenía muchísima razón. Sabemos que en nuestro país hay 2 estaciones, la estación seca, o sea, la estación fácil, para que no haya confusión con las estaciones, la primavera, verano, otoño e invierno, vamos a hablar que hay 2 épocas. ¿Qué tal? 2 etapas climatológicas a lo largo del año. La etapa seca, en la cual casi no llueve, no podemos decir que no llueve, porque siempre más de alguna llovizna hay, pero es una etapa, es una época del año que se caracteriza por la casi inexistente lluvia. Y luego la otra época del año es la época en la que llueve. Y particularmente cuando estamos en los meses de octubre y principios de noviembre, donde se suelen dar las tormentas tropicales que tantos daños causan en nuestra Guatemala, se van a intensificar estas lluvias previo a que inicie la temporada seca, ¿ok? Esto ya lo sabemos todos. Entonces, que hoy el ministro de Comunicaciones, y cuando digo hoy me refiero específicamente a hoy, martes 8 de octubre, en la conferencia de prensa que
que dieron miembros del gabinete del gobierno Jimmy Morales le eche la culpa a los derrumbes, a las lluvias, me parece una excusa que no debe de ser aceptada. Porque, de nuevo, que llueve en Guatemala se sabe. ¿Por qué no se va a prever esa lluvia? ¿Por qué no se va de una vez, desde un principio, a tomar las medidas necesarias para cuando esas lluvias lleguen? Porque tienen que, ¡oh, sorpresa! ¡Está lloviendo! ¿Qué es esto? En la vida yo lo había visto. Entonces, como en la vida yo lo había visto, resulta que no lo contemplé a la hora de la construcción de la carretera. Por supuesto que el responsable frente al gobierno es la compañía constructora. Debe ser cuestionada y, si es necesario, multada, o se deben de aplicar las fianzas. Son responsables frente al gobierno, pero frente a los ciudadanos, frente a usted, frente a mí, los responsables son el ministro de Comunicaciones, Benito, y el presidente Jimmy Morales. Así que, de nuevo, suelen en estas conferencias de prensa, y venía yo escuchando precisamente al ministro de Comunicaciones, Benito, suelen dedicarse a dar excusas de los motivos o excusas de por qué no están haciendo las cosas como deberían de hacerlas. Y vaya, tiene razón en un punto el ministro Benito, que cuando él llegó, el anterior, ¿quién era? Aldo Bonilla, si recuerdo correctamente, que por cierto hoy es asesor, ya ni recuerdo en qué ente del gobierno, Jimmy Morales, que ni siquiera esa asesoría debería tener, no hizo absolutamente nada de lo que tenía que hacer cuando ocupó el cargo de ministro de Comunicaciones. Entonces llegó este pobre señor, que es cuestionado, por cierto, en algunos medios de comunicación, particularmente en el periódico. Llega este señor Benito y dice, qué horror, aquí no se ha hecho nada, así que sáquenme todos los proyectos que hay y veamos cuáles podemos empezar a ejecutar con carácter de urgencia. Por supuesto que había urgencia de ejecutar, pero esa ejecución se tiene que hacer bien, para que no suceda lo que ha sucedido con el libramiento de Chimaltenango. Y bueno, eso es parte de las reflexiones que queremos compartir con ustedes en lo que respecta a lo que está sucediendo en esta carretera que ha sido tan esperada. Ahora, el origen del problema va más allá de todas esas excusas que da el ministro Benito o de estas medidas que deberían de tomar cualquier persona objetiva y sensata a la hora de llevar a cabo una obra. Uno debe analizar el contexto dentro del cual esa obra se va a realizar para poder prevenir todo aquello que sea prevenible. Y repito, en el caso de Guatemala, y específicamente en la construcción de puentes, carreteras y tantas otras obras que son de uso público, es obvio que va a afectar la lluvia. Entonces, se puede prevenir desde los mismos planos, desde el momento en el cual se está diseñando el proyecto. Se deben tomar en cuenta estos hechos que son de todos los años en nuestro país, independientemente del medio por el cual se lleven a cabo estos proyectos. Ahora, de ese medio queremos hablar con Jorge más adelante, de cuál es verdaderamente, si vamos a ser realistas, lo que se debería de impulsar en nuestro país para que algún día tengamos esas carreteras espectaculares que necesitamos para no solo atraer turismo a nuestro país y nosotros mismos poder conocer esta hermosa Guatemala, sino también para facilitar las vías de comunicación al comercio, para que haya progreso, para que haya mejora en la calidad de vida de todos. Pero bueno, en fin, ya para qué empiezo a hablar de un tema, porque me entusiasmo y lo empiezo a desarrollar. ¿Qué otros temas queremos tratar hoy con Jorge, con ustedes? Por supuesto que le vamos a dar seguimiento a la conversación que sostuve ayer con Luis Pedro Álvarez, donde hablamos del tema de la comisión específica para investigar lo actuado
por los miembros de la CICIG durante los 12 años que estuvieron en nuestro país. Vamos a intentar hacer un enlace telefónico con Luis Pedro, solo para escuchar sus opiniones en lo que respecta a algo que ya nosotros habíamos anunciado. ¿Se recuerdan que ayer, cuando estábamos tratando este tema con Luis Pedro, a minutos antes de que terminara Todo a Pulmón y durante el transcurso de esta entrevista a Luis Pedro Álvarez, pues dimos por hecho de que la mayoría de magistrados de la Corte de Constitucionalidad iba a aceptar los amparos y les iba a dar amparo provisional a aquellos que habían puesto amparos en la Corte de Constitucionalidad en contra de esta comisión específica, que lo que pretende es investigar lo actuado sin ninguna intención de llevar a cabo la acción pública penal. Pues al fin la acción pública penal, como lo hemos comentado en otras ocasiones en Todo a Pulmón, corresponde única y exclusivamente al Ministerio Público. Pero investigar sí es, considero yo, responsabilidad no solo de los diputados, de todos los guatemaltecos. Y habemos muchos más de los que ustedes creen. A algunos les da pena expresarse porque tienen miedo a toda esa agresividad y toda esa violencia que suele haber dentro de las redes sociales. Mi recomendación en tal caso es: ignórelos, ni se meta con ellos, ni les dé la oportunidad de entrar a su casa. Usted maneje sus cuentas en redes como usted le apetece y no permita toda esa mala vibra, particularmente de aquellos grupos de presión interesados en toda esta discusión. Entonces diga, al final, botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés y los ignores. Que le resbale lo que digan. Al fin, lo que necesitamos, y ojalá sean cada vez más y más de nuestros compatriotas quienes lo entiendan, lo que necesitamos es confirmar los juicios que hemos emitido en lo que respecta a lo que sucedió en nuestro país. Bueno, en lo que respecta a todo, yo, como bien saben los oyentes, yo promuevo el que para que podamos alcanzar nuestro propósito moral más alto, que es ser felices, no debemos falsear la realidad la debemos de entender, la realidad después de reconocerla. Y al reconocer esa realidad, poder diferenciar aquello que no depende de nosotros de lo que depende de nosotros, para lo cual, por supuesto, necesitamos ser objetivos, ser racionales y hacer esa separación. Vaya, esto no depende de nosotros. De mí no depende que pare de llover en estos instantes. A mí me encanta esta época. Yo por la mañana decía que es para mí la época más bella del año de Guatemala, cuando empiezan esos cielos azules como consecuencia de que empieza también a bajar la temperatura que va a prevalecer de marzo a principios de septiembre, mediados de septiembre. Se empieza a sentir cómo baja la temperatura. Los cielos se van poniendo de un azul o un celeste, como usted prefiera llamarle, más intenso, bello. Se respira ya un ambiente diferente al que llegamos a sentir y a percibir en las épocas más calientes de nuestra Guatemala. Entonces, yo quisiera que ese cielo azul que había por la mañana, pues ahorita al mediodía continuara, y que ese fuera el que les pudiera yo mostrar a aquellos que nos están acompañando por los medios audiovisuales. Eso es lo que yo quisiera, pero esa es una realidad que no depende de mí. Yo no puedo dejar que deje de llover. Yo no puedo ni debo intentar callar aún a aquellos que no tienen ningún argumento y que actúan a partir de sus emociones. Reaccionan generalmente de forma metafórica, por supuesto, reaccionan con el hígado, con ira, con violencia. Yo no puedo cambiarlos.
y tampoco intento hacerlos. Al fin, toda esa ira, toda esa violencia, todo ese resentimiento, toda esa envidia que tienen algunos, a quienes más daño les hace es a ellos mismos, porque esa alegría que suelen sentir cuando a aquellos que les generan esa envidia o ese resentimiento tienen algún tropiezo, les dura muy poco, porque al final la amargura la llevan por dentro. Entonces, a esa gente con la que no se puede hablar porque lo único que sabe es insultar, hay que identificarla y luego sacarla de nuestras vidas. Sencillamente eso es lo que hay que hacer. Ignorarlos, porque no le aportan absolutamente nada a su vida. Pero sí tener la valentía de emitir los juicios y decir, pues bueno, yo me alegro muchísimo de que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti estén hoy presos, y eso se lo vamos a reconocer a los señores de la CICIG, como nosotros hemos hecho en todo a pulmón en repetidas ocasiones. Pero no solo a ellos, porque tuvo la suerte Iván Velázquez, que no tuvieron los comisionados anteriores, de que hubiera en el año 2015 un movimiento espontáneo, voluntario, ciudadano, que nos hizo salir a miles de guatemaltecos a las calles a protestar, que nos hizo reunirnos en la Plaza de la Constitución. Y toda esa efervescencia que hubo en nuestra Guatemala en el 2015 fortaleció la decisión que en ese momento tomó Iván Velázquez y miembros de la CICIG, apoyados por uno de los personajes considero más nefastos que ha pasado por nuestro país, por motivos que por supuesto ya hemos comentado en otras ocasiones. Me refiero a Todd Robinson, que además de ser nefasto es un extorsionador, alguien que obligó a los diputados a hacer elecciones, particularmente a la Corte de Constitucionalidad, que nos han hecho tanto daño a los guatemaltecos, pero bajo la amenaza de que les iban a retirar la visa. Al final, pues todos, en particular aquellos que por motivos de salud necesitan viajar a Estados Unidos, como he tenido yo conocimiento de algunos casos, pues tuvieron que aceptar la extorsión de Todd Robinson. Pero bueno, regresando otra vez al punto, todo eso hizo que se fortaleciera la imagen de un ente que ni fu ni fa en nuestro país. Y no solo el ente, sino la figura de Iván Velázquez. Pero el hecho de que hayan tenido este golpe de suerte que les haya permitido llevar presos en este orden a las personas más detestadas en nuestra Guatemala en esos tiempos, primero Roxana Valdetti y luego Otto Pérez Molina, pues hizo que les ganaran una apreciación de cierto grupo de una forma irracional, de una forma en la cual hoy, después de que ya no existe este ente, después de que los miembros de este ente pues tienen el derecho a la impunidad, porque en algunos casos así es, el privilegio, que no el derecho, a la impunidad de por vida, pues resulta, a apreciables oyentes, que ni siquiera ahora quieren hacer un análisis objetivo, racional de lo que sucedió durante ese periodo. Pero bueno, en fin, yo ¿por qué pasé del libramiento a este tema? Para comentarles que pues bueno, vamos a escuchar la opinión de Luis Pedro Álvarez. Estoy viendo que tenemos programado un enlace con él para la 1:00 p.m. para hablar específicamente de esta suspensión que ya habíamos anunciado nosotros ayer en Todo a Pulmón. Habíamos anunciado antes de que se diera a conocer públicamente por la Corte de Constitucionalidad, porque ya era algo de esperar de una Corte dominada por la señora Gloria Porras. Ahora, en lo que respecta a los otros temas que nos quedaron pendientes ayer con Luis Pedro Álvarez, los vamos a continuar el próximo viernes. Así es, mi invitado el próximo viernes en Todo Pulmón va a ser Luis Pedro Álvarez, para que de una vez lo agenden. Entonces les comentaba el tema del libramiento, el tema de las comisiones, y también vamos a conversar a partir de la 1:30 con nuestro amigo Alejandro Valdizón acerca de cómo interpretar lo que está sucediendo en el juzgado de mayor riesgo, que está a cargo de Erika Aifán. ¿Qué es lo que está sucediendo en el juzgado de Aifán?
¿Cuál es esa fuga de información? Que debe de ser, por supuesto, cuestionada esa fuga de información porque tienen ciertas responsabilidades los que trabajan en un juzgado. Pero, ¿qué hay más allá de esa denuncia de fuga de información? ¿Cuál es la molestia de los empleados en el juzgado de Erika Aifán? En fin, vamos a conversar con Alejandro Valdizón acerca de este tema. Y en algún momento queremos también tratar con Jorge la situación que se está viviendo en Ecuador, porque es sumamente lamentable la crisis en la cual ha desembocado decisiones que fueron correctas, pero como está tan acostumbrado cierto grupo de una sociedad a vivir a costa de los ingresos de otros, porque esos son los subsidios. Yo le quito a Juan para darle a Pedro, que el momento en el cual Juan ya no puede aguantar ese robo de su dinero para dárselo a otra persona, particularmente en una sociedad como la nuestra también, donde lo que urge es que aquellos que pueden invertir capitales para transformar recursos en riqueza y mejorar la calidad de vida de todos, tengan esos capitales, no los gobernantes, y mucho menos emplearlos de una forma populista como son los subsidios. Pero bueno, la gente se acostumbra al almuerzo gratis o parte de ese almuerzo que sea gratis, entre comillas. Y en algún momento todos tienen que pagar el costo de haber caído en las trampas de esas propuestas cuyo origen es una inmoralidad. Así que pues vemos hoy que la situación está sumamente complicada al extremo que tuvo Lenín Moreno que trasladar el gobierno a Guayaquil. Y vemos cómo surgen los pepenadores, o sea, aquellos que viven recogiendo basura, en este caso Rafael Correa, que cobardemente se exilió, no recuerdo dónde se encuentra ahorita, antes de enfrentar la justicia en su país, y que está llamando a adelantar las elecciones porque pues eso es lo que pide el pueblo, que él no está promoviendo ningún golpe de Estado y bueno, tantas otras cosas más que consideramos importantes tratar con ustedes. Pero bueno, amigos, estas son a grandes rasgos los objetivos que tenemos para hoy en Todo Pulmón. Espero que los podamos cumplir. Antes de irme a la pausa, quiero agradecerles a aquellos liberhéroes que ya han compartido nuestro programa. 25 liberhéroes. Veamos quiénes son estos insignes mandantes de Guatemala, porque deciden ejercer como mandantes y no solo aclararse las ideas, sino dar la batalla por esas ideas que se han ido aclarando. Muchísimas gracias a Maribel Cabrera, a Géminis 10, a Silvia Urizar, a Gilda Victoria González Moscoso, a Carmen Berganza de Andrade, a Luis Roldán, a Emanuel Barrientos, a Rodrigo Lacayo, a Marlon Roquel, a Bela Beltetón, a Anabela Beltetón, José Calderón, Marco Cruz Coco, a Abreu Michelle Fernández y Karin Rademan. Muchísimas gracias a todos ustedes, liberhéroes, que están dando la batalla junto con nosotros. Pues al fin, sí queremos que nuestra Guatemala, esa Guatemala que soñamos, esa Guatemala en la cual podamos convivir, compartir, intercambiar en paz los unos con los otros y que veamos que hay un verdadero progreso. Por supuesto que el progreso nunca va a ser igual para todos, porque no solo no son los mismos objetivos que tenemos cada uno de nosotros, sino el esfuerzo, tanto el mental como el físico, que cada quien va a dar, pues les va a traer diferentes consecuencias. Sin embargo, una vez logremos todos, unos más y otros menos, repito, dependiendo de nuestras decisiones personales, podamos ir avanzando y podamos ir progresando, qué maravilla. Así que, bueno, muchísimas gracias a los que he mencionado y estoy segura que hay otros que también me han dejado
comentarios en Facebook Live de que ya han compartido todo a pulmón. Saludos a Michelle Fernández, gracias a José Calderón. Carlos Durán nos cuenta que ya compartió. Ceci Tapia, saludos Marta y Yolanda desde la zona 10 con mucha lluvia. Así es, Ceci, por favor, a compartir todo a pulmón. Vela Beltetón, hola MY, feliz tarde de martes. Obvio, ya compartido. Qué bueno, Anabela. Ingrid Judith Castillo también nos manda saludos y nos cuenta que ya compartió, lo mismo que también hizo Gladys Santos, siempre sonriente. Qué maravilla. Luis Roldán también ya lo había yo mencionado, que ya compartió, como Carmen Berganza de Andrade. Rodrigo Lacayo dice 45 grados en Melchor de Mencos en abril, se siente puro verano. De ahí Ana María Villalobos, saludos, compartido. Luego Aida Morales Guineas, buenas tardes, qué bueno Aida, bienvenida. Y el Usagi la había extrañado y dice, pero ya está de regreso, compartan, buenos días a todos, muchísimas gracias. El Usagi Rodríguez Marroquín, saludos MY, buen programa, no me pierdo todos los días, aprendo mucho, qué maravilla. Pero por favor, Rodríguez Marroquín, no solo aprenda, comparta lo que está aprendiendo con otros, comparta todo a pulmón. Shatsi Gutiérrez presente y compartiendo. Núñez Lozi Alberto dice, pobrecitos los diputados extorsionados por Robinson y perseguidos por CICIG, esas almas del cielo inocentes y blancas palomitas de los diputados. Por favor, señor MY. Yo la ironía creo que está de más, Alberto. Por supuesto que la mayoría son lacras y yo no lo digo con ironía como usted pretende responder mi comentario. Pero sí sé que de los pocos, y qué horrible que alguien tenga la idea de que no hay nada rescatable, porque entonces sí, mejor hagamos las maletas y vámonos de Guatemala. Que no haya alguien rescatable, como por ejemplo es el caso de Luis Pedro Álvarez en el Congreso de la República. Y denunciar esa extorsión, eso es importante, independientemente de quién sea extorsionado, es un delito y un crimen. Y bueno, yo sé que don Alberto Núñez es de esos fans de la CICIG, lo lamento muchísimo porque es alguien que está preocupado por lo que está sucediendo en Nicaragua, pero sí sé que es de los que les cuesta aceptar que hay que buscar la verdad y prefieren decir, no me confundan con los hechos, yo no quiero hechos, porque yo ya tengo mi opinión formada y no la quiero cambiar, no se me antoja cambiarla. Pues bueno, si no se le antoja cambiarla, no la cambie, es su opinión. Pero tampoco me va a cambiar a mí ni a aquellos que sí queremos conocer la verdad, las luces y las sombras del actuar de estas personas. ¿Para qué? Para que los guatemaltecos aprendamos. Al fin, a mí, yo como he dicho, yo no, si algo yo realmente valoro es a mi país y mi vida en Guatemala. Eso es lo que a mí me importa. Con o sin CICIG, me es irrelevante. Quiero aprender. Quiero conocer la verdad. ¿Para qué? ¿Y qué es la verdad? Recuerden que la verdad es la coincidencia de los hechos de la realidad con los juicios que emitimos. Si hubo gente dentro de la CICIG que violentó el debido proceso y los derechos individuales de otros, yo sí los quiero conocer. Yo no quiero tener una venda en los ojos, porque con una venda en los ojos no voy a ningún lado, solo me voy a tropezar con cualquier cosa que me encuentre en el camino, o lo que es peor, con una venda en los ojos puedo tomar cualquier rumbo y puede ser que uno de esos rumbos me lleve al abismo. Así que yo sí quiero ver, yo no tengo una venda en los ojos. Y a los que no tienen venda en los ojos y no quieren tener una venda en los ojos y quieren conocer la verdad, saben que este es su espacio, todo a pulmón. Marta Isabel Niños y Fuentes dice, hola MY, sí, en Chimaltenango está lloviendo como aquí, seguramente ya se inundó y se derrumbó todo el Libramiento. Ay, no, Marta Isabel, esperemos que no. Esperemos que se logre resolver este problema. Aquí el cuestionamiento es que no es excusa decir que en Guatemala llueve y que por eso hay problemas hoy en el Libramiento, porque tanto el ministro de Comunicaciones como los que construyeron el Libramiento saben que en Guatemala llueve. Debieron haber previsto
esa lluvia. Susan Labañino, bienvenida, presente. Freddy Asensio, compartido también, bienvenido. Gracias a Estela López por las bendiciones. Aún así, pues le agradezco a don Alberto Núñez, que igual compartió todo a pulmón, aunque le haya molestado los comentarios verdaderos que hice. Pues espero que tome como bien la crítica que le hago. No hay que tener venda en los ojos, porque con los ojos vendados podemos ir caminos al abismo. Juan Godínez también compartido, muchísimas gracias. Carlos Asturias también nos cuenta que ya compartió todo a pulmón, al igual que Blanca Margarita López Musina. Ahora sí, voy a ir a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. 9327, Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela, también lo encuentra en GNC. Bueno amigos, estamos ya de regreso en todo a pulmón y qué maravilla seguir recibiendo comentarios de los oyentes por todos los medios en los cuales estamos transmitiendo. Recuerden que nos pueden escribir no solo a Facebook Live, sino también nos pueden escribir en YouTube, nos pueden escribir en Periscope y por supuesto me pueden escribir a mi cuenta en Twitter en @MYDDA. Antes de que continuemos, démosle la bienvenida a Jorge Jacobs. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, George, en el segmento anterior, como escuchaste bien, estaba comentando, entre otras cosas, el tema del libramiento de Chimaltenango, que como ya mencionaba, no es excusa decir que las lluvias han causado los derrumbes, pues porque al fin sabemos que en Guatemala tenemos nuestra época lluviosa, así como tenemos nuestra época seca en esta nuestra eterna primavera. Pero, en fin, no es excusa del ministro, ni esa ni de que cuando él llegó al ministerio no habían hecho nada, que por cierto, también el anterior ministro, Aldo Bonilla, estoy en lo correcto, fue nombrado, recordemos, por Jimmy Morales, que efectivamente hay que trabajar y hay que ejecutar, pero hay que ejecutar inteligentemente para que no suceda lo que ahora está sucediendo, Jorge, con el libramiento de Chimaltenango. Pero al fin, además de prever a la hora de hacer un proyecto, uno tiene que tomar en cuenta todas las variables que van a afectar el éxito de tu proyecto. Pero no solo eso, Jorge. Yo pienso que si algún día queremos tener todos esos medios de comunicación espectaculares que encontramos en otros lados, todas esas carreteras, todos esos puentes, que cuando donde sean necesarios, por favor, no se inventen puentes donde no hay ríos con tal de robarle el dinero a los tributarios. El punto es que tenemos que encontrar otro medio que sea más eficiente y nos represente un costo menor a los tributarios. Y pienso que cuando están sucediendo casos como lo que estamos viendo ahorita con el libramiento de Chimaltenango, es importante de nuevo recordar que debemos impulsar la construcción de que haya competencia en ofrecer servicios de carreteras, porque aquel que construye una carretera privada, no está vendiendo la carretera cada vez que tú pagas para circular en esa, lo que te está vendiendo es la oportunidad, el servicio de poder circular de una forma más eficiente. Entonces, lo que necesitamos es entender que independientemente de que el gobierno siga construyendo, ya habemos suficientes guatemaltecos, entre esos dicen 15 millones, George, y no que íbamos a ser 17, 19, 20. Creo que hay más más guatemaltecos de los que creemos en Estados Unidos. Pero bueno, regresando otra vez al punto, que dentro de esos millones ya hay muchos que estamos dispuestos a pagar por ese servicio con tal de ahorrarnos esas horas que en la mayoría de los casos, aunque intentemos hacerlas productivas, vaya, me voy a ir escuchando un audiolibro, voy escuchando todo a pulmón, eso es lo más productivo, todo eso sí, voy escuchando todo a pulmón, o voy a aprovechar a escuchar mi música preferida, o ahora vamos tan lento que hasta voy a poner mi serie de Netflix y no voy a poder ver tele mientras voy en el carro. Ya hasta me pongo a leer en el carro. Que la realidad es que es un tiempo improductivo que estás tratando de aprovechar porque no te queda de otra. Es una realidad hoy
que terminás atrapado en un caos vehicular terrible. Ayer me llevó media hora salir del estacionamiento de aquí del Géminis. A la gran... Qué bueno que los amigos del Géminis están compartiendo todo pulmón. Ojalá que también lo estén escuchando. Realmente no es culpa de ellos, es culpa de que allá en aquella esquina debieran de poner un semáforo, pero lo que ponen es a veces a un Emetra. A veces a una metra, pero tampoco es solo culpa de ellos, y aquí es una ironía, Jorge, porque al final este otro centro comercial que se construyó enfrente del Géminis 10 es un centro comercial del primer mundo, de primera categoría, que se supone debió haber tenido una mejor planificación, como lo hemos dicho muchas veces al aire, y si nos están escuchando algunos miembros del board de Avia, por favor, cambien la forma en la cual ustedes mueven la circulación dentro del estacionamiento de Avia, porque tenés el montón de vehículos saliendo de Géminis y tenés el montón de vehículos encontrándose que están saliendo de Avia. ¿Cómo es posible que no hayan tomado en cuenta que debió haber sido al revés? De nuevo, sentido común. La entrada debió ser por donde es la salida del Géminis 10, y la salida de Avia debió ser del otro lado, para que no se provocara este caos a una hora, porque así como tú esperaste media hora para poder salir del estacionamiento de Géminis 10, te aseguro que más de alguno de nuestros oyentes nos puede decir, pues bueno, yo estaba esperando esa media hora igual que George, solo que en Avia. Y se hace un cuello de botella terrible, que por cierto ahorita también lo estoy viendo aquí. Ya empezó. En esta es, ¿qué avenida es esta? La segunda avenida. En la segunda avenida de la zona 10. Ahorita ahí estoy viendo el eso, y todo es, ¿por qué? Por una mala planificación. También, por supuesto, debemos de buscar nosotros mejores medios de comunicación. Ayer mencionaba yo la intención del alcalde Ricardo Quiñones de construir, dejar ya al terminar, no me quedó claro si este año o el año entrante, pero que intenta que hayan ya por lo menos 100 kilómetros de ciclovías en Guatemala. Eso nos abre el espacio a aquellos que tenemos bicicleta y nos gustaría utilizarla cuando se pueda como un medio de transporte. Porque, por ejemplo, lloviendo, para eso están las capas, y no se van a derretir si se mojan un poco. Igual puedes utilizar tu bicicleta, pero por ejemplo la scooter, esa sí no la puedes utilizar cuando está lloviendo, porque es eléctrica y no aguantan la lluvia, todavía no. No es IP46 o 44. No, pues por lo menos yo no sé si la impermeable cuánto costará, pero la que yo con lo que gano puedo comprar, y compré. Esa yo no la puedo sacar cuando llueve. Entonces, desde que regresé de mi viaje, no la he usado una sola vez. ¿Por qué? Porque la mañana lindísima, aquellos cielos azules hermosísimos. Y en la tarde, ahora desde el mediodía, empiezan a caer en Buen Chapín, trancazos de agua, que tampoco son grandes trancazos de agua, ¿no? Pero en otras ciudades, otras sociedades se han adaptado a esas condiciones climáticas. Yo mencionaba la semana pasada que una de las características de Ámsterdam son las bicicletas. ¿Por qué? Porque el medio de transporte principal no únicamente los que viven en Ámsterdam, también los que viven en las ciudades o los pueblitos alrededor de Ámsterdam y trabajan en Ámsterdam, tienen hasta 12 bicicletas. Tú sabes que está la estación del tren, entonces llegan a la estación del tren y dejan ahí una bicicleta. Salen de la estación del tren, llegan a Ámsterdam y agarran su otra bicicleta, que las dejan encadenadas a los puentes que hay por todos lados en Ámsterdam, que algunos la llaman la Venecia del norte. Pues bueno, el punto es que tú ves por todos lados bicicletas, más aún, están los terroristas de las bicicletas, y cuando vas a ir a Ámsterdam, y si alguno de ustedes lo está planificando, por favor, ahí el rey y la reina es el que anda en bicicleta. Ni carros, ni motos, ni los que estamos caminando. Tenemos la vía, son las bicicletas. Y la forma interesante que la forma de insultar de ellos es gritarte alguna enfermedad. Entonces te
te gritan sífilis, cáncer y todo. O sea, que sos una enfermedad si te atreves a atravesarte a las bicicletas. Pero bueno, en fin, el punto es que yo no estoy diciendo que en Guatemala todos pasemos a usar bicicletas, pero probablemente habrían muchos que el recorrido no sea muy largo de su casa a su trabajo, que sí estarían de acuerdo en usarlo y matar 2 pájaros de un tiro. Me transporto de una forma más eficiente, manejo mejor mis tiempos y de paso hago algo de ejercicio. O sea, mato 2 pájaros de un tiro. A lo mejor convences a la Liz que utilicen bicicletas. Me antoja mejor caminando. Pero dice José Calderón que le lleves allá tu scooter y te la vuelve IP46. ¿cómo? ¿Y cuánto me va a costar llevársela? Me va a salir más caro y mandársela que lo que me costó comprarla localmente. Pero de todas formas, muchísimas gracias, José, por la intención. Pero ahora regresando... Así como el spot que puso ayer el robotío, ese es IP46. Sí. O sea, por eso estaba ahí bajo el agua, el la lluvia. robotío perrito, no el mío, chucho. la mía se arruina. Entonces, por ejemplo, aquí en Guatemala se venden muy, muy buenas capas. Y ahora la maravilla es que ni siquiera botas de hule tenés que comprar porque te venden protectores para los zapatos. Entonces los protectores te los pones, eso fue lo que me llevé a Ámsterdam, donde solo una tarde nos llovió, porque yo iba preparada, porque es precisamente una ciudad donde lo normal es que esté lloviendo, Jorge. Lo normal es que esté lloviendo. Y a pesar de eso, el medio principal... Aquí también en la temporada lluviosa. Pero bueno, el punto es que tenemos que encontrar mejores medios y los vamos a encontrar nosotros también, o sea, no dejando todas las decisiones en manos de los gobernantes. Y en lo que respecta a las carreteras que necesitamos para impulsar el turismo, para facilitar los medios de comunicación al comercio, para que haya progreso en nuestra Guatemala, hay que impulsar la creatividad privada. El que quiera construir una carretera, que la construya. Y que la construya, por supuesto, con sus medios. Por eso es que yo soy bastante escéptica con las famosas alianzas público-privadas, cuando esas alianzas público-privadas implican que el gobierno le va a trasladar fondos de los tributarios a personas privadas. Si esa alianza implica es que nosotros vamos a facilitar la normativa, te vamos a dar certeza jurídica, que eso realmente debería ser en todos los casos, para que puedas hacer esta multimillonaria inversión, qué maravilla. Hagámosla. Pero hay que buscar medios más eficientes, porque ya vimos que los gobernantes, y esto no es únicamente, yo sé que ahorita es fácil darle palo a la piñata del momento, léase el actual ministro de Comunicaciones. Y pensé que ibas a ser Jimmy Morales. También a Jimmy Morales. Y dentro de un año, probablemente, tal vez menos que con Jimmy Morales, vaya a ser Alejandro Yamatei. ¿Quién sabe? Así como hace 4 años eran Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, hace 8 años era Álvaro Colom y Rafael Espada, que se lo merecen los dos. Así como hace, cómo vuela el tiempo, hace 12 años era Oscar Berché y Eduardo Stein, y así podemos repasar al Pollo Ronco con el finado ya Paco Reyes y bueno, en fin, la piñata del momento. Para que dejemos de darle palos a una piñata, por favor, hagámonos responsables y promovamos aquellas medidas que nos permitan progresar, que van a tener un costo, y a veces el costo va a ser casi un parto, Jorge, y eso me lleva a comentar lo que está sucediendo en Ecuador. Por medidas que tenía que tomar Lenín Moreno, que eran medidas correctas, no populares, definitivamente no medidas populares. Mira el relajo que se ha armado en Ecuador. Sí, en efecto, y es al grado de que hasta literalmente se tuvo que ir casi que huyendo a Guayaquil. Ahorita el gobierno capital está en Guayaquil. Sí, que para quienes no lo saben, en Ecuador pues son 2 grandes ciudades así
es Quito y Guayaquil, ¿no? Sí. Y la capital así política es Quito, y Guayaquil que está así en la sierra, y Guayaquil está así en la costa. Pero que es algo así como en Honduras, entre San Pedro Sula y Tegucigalpa. Pero la decisión que tomó básicamente es que ya no iba el gobierno a subsidiar la gasolina, así. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué subsidiaba la gasolina del gobierno? Pues a saber, o sea, no conozco la historia de Ecuador para saber por qué y desde cuándo resulta que el gobierno subsidiaba la gasolina, porque que yo sepa, Ecuador no es así un gran productor de petróleo, como para que suceda como que sucedió en Venezuela y en México, en donde, como supuestamente eran grandes productores de petróleo, entonces subsidiaban la gasolina localmente, es decir, la daban más barata, y el subsidio lo sacaban de lo que vendían de petróleo. Pero en el caso de Ecuador, pues obviamente salía de los tributarios y bueno, que al final y en todos los casos, tanto en México como en Venezuela, en última instancia también sale de los tributarios. Pero entonces ahorita lo que decidió es, mire, o sea, y lo decidió no porque fuera su gran deseo de su oferta de campaña ni nada por el estilo, simplemente porque ya no les alcanza la plata. O sea, es como bien decía Margaret Thatcher, el socialismo funciona hasta que se les acaba el dinero de los demás. Y en este caso, pues ya no les alcanzó la plata para seguir subsidiando la gasolina, entonces tuvieron que decir, bueno, pues hasta aquí llegó el subsidio, y por eso es que están casi literalmente quemándolo. De hecho, iban un montón de manifestaciones hacia Quito, por eso fue que se pasó el gobierno, se llevó el gobierno a Guayaquil, y que de seguro ahora seguirán a encaminar hacia Guayaquil. Vamos rápidamente a compartir con ustedes algunos de los mensajes que nos han dejado los oyentes, pero antes de eso les quiero recordar a apreciables amigos y invitarlos a que entren al reto del Big Mac. No es Big Mac, hashtag no es Big Mac o hashtag sí es Big Mac. ¿Y a qué me refiero? A la Big Mac con tocino. Nosotros acá vamos a ver, acá en todo a pulmón, Jorge y yo consideramos que es hashtag sí es Big Mac. Estoy, según recuerdo, Marta Isabel Niños y Fuentes y José Calderón, y si me estoy equivocando, por favor, corríjanme. Ellos también votan por hashtag si es Big Mac. Si es un Big Mac enriquecido, porque tiene más sabor, porque eso es lo que aporta el tocino a cualquier comida, George, sabor. Así es, y yo me acabo de encontrar un estudio interesante la semana pasada. ¿Ya lo viste, no? ¿Cuál, George? Uno que les mandé. De precisamente que hicieron un estudio, que es un estudio de esos que son así, estudios de estudios, donde revisan la información de N cantidad de estudios, y al final llegaron a la conclusión de que lo que se ha dicho de las carnes procesadas, léase los embutidos, y las carnes rojas, de que son cancerígenos y todo, no hay suficiente evidencia científica para comprobarlo. Sí es Big Mac, pero más delicioso, dice Marta Isabel. Así que pueden seguir comiendo carne y tocino. Y bueno, antes de que nos vayamos a la pausa, quiero compartir con ustedes algunos de los mensajes que nos han dejado. Vamos a ver por dónde me había yo quedado. Creo que aquí con Julio Ortega dice, sigan gastando pólvora en zanates, habiendo tantas cosas más importantes que arreglar el país, y los dipucaquitos haciéndose ahora las víctimas. A ver, Julio, yo no estoy victimizando a ningún diputado. Más aún, creo que aquellos como el diputado Giordano, en cuanto ya no tengan el privilegio, el antejuicio, deberán de ser investigados. Se está equivocando, Julio. Y voy a hablar, digo yo, porque estoy hablando solo por mí, a mí lo que me interesa es la verdad de los hechos. Porque si no aprendemos nada de un experimento de 12 años, qué triste es. Lamento que usted no lo considere importante, pero para mí la verdad sí es algo importante. Y en una sociedad donde no hay respeto al debido proceso y se celebran las violaciones a los derechos individuales, no va a haber progreso. Entonces, lo lamento muchísimo que usted no coincida con nosotros, pero yo no estoy de acuerdo con usted. No estamos hablando de los diputados, porque ellos al final solo son unos personajes que están ahí escuchando a aquellos
que van a plantear sus denuncias, que por cierto una denuncia poco conocida, Jorge, fue la de este señor Oscar Díaz. Sí, esa no la conocía yo hasta ayer que vi el por video. el caso Pavón. Sí. Y nos parece tan interesante que hoy mi invitado en Contravía PM es precisamente Oscar Díaz, que viene a contar su historia. Y la historia de este ciudadano, del ciudadano Oscar Díaz, es tan importante como la historia de Julio Ortega, si es que a Julio Ortega le violentan sus derechos individuales. Y es importante saber el origen de esa violación a los derechos individuales. Es que una vez no entendamos que solo vamos a poder vivir en una sociedad donde hay progreso y podamos convivir en paz, cuando haya respeto a los derechos individuales, no vamos a ningún lado. Entonces, pues queda claro que en Todo Pulmón sí nos vamos a preocupar por la búsqueda de la verdad. Pues al fin, ese es nuestro objetivo principal. ¿Algo que quieras agregar, No, George, solo iba a decir que, y aquí en Libertópolis, no importa que la CC diga que no se puede hacer la comisión, porque al fin no somos una comisión, no somos una comisión del Congreso, simplemente estamos haciendo uso de nuestra libertad de expresión. Así es. En el caso de YouTube, saludos a Mario Aguilar y a Roland Micho, que ya dicen presente. Quiero agradecerles ya en Twitter, quiero agradecerle a Verónica Ruiz, que dice, no entiendo en qué momento la Corte llegó a tener tanto poder, lamentable. Ese es un comentario muy importante que hay que abordar. Hay que recordar cómo han llegado a tener, particularmente los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, un poder supremo y según algunos incuestionable. Y luego agrega Verónica Ruiz, hola MJ, buenas tardes, yo apoyo que haga las investigaciones siendo objetivos, el que nada debe, nada teme, saludos Jorge. Entonces, pues tenemos uno que considera una pérdida de tiempo en la búsqueda de la verdad y investigar y conocer y averiguar y darle la oportunidad a otros compatriotas nuestros de que cuenten su historia. Hay personas que no les interesan los hechos, simplemente porque yo no quiero, a mí no me confunda con hechos porque yo ya tengo formada mi opinión. Ese es un dicho gringo que le encantaba repetir a Musso Ayau, lo recordarás, George, ¿no? Pero hay otros que no, hay otros que sí queremos saber la verdad y la vamos a buscar. Gracias también a Karin Rademan, que además de compartir en Facebook, también compartió vía Periscope en Twitter. Y también saludos a Fred Carrúa, que dice que mira el meme ya, el pobre el Guasón. Digo pues porque ya ahorita ya están sacando memes de Jimmy Morales de Guasón. Vivimos en un mundo donde la tierra no se mueve, pero se mueve. Mula 2019. Saber ni qué dijo el presidente. Bueno, en fin, yo sí ya... ya realmente ya... ese sí es perder el tiempo. Darle seguimiento a lo que dice Jimmy Morales ya a estas alturas. Eso sí lo considero yo. Pero para lo que dice Verónica Ruiz, ¿cuándo empezó a tener tanto poder la CC? Bueno, estaba medio de diseño, pero realmente la crisis empezó a partir del Serranazo. Ahí se los dejo para que lo investiguen. Pero no, ¿por qué se los dejas para que lo investiguen? ¿Y por qué no propones un programa en Todo Pulmón, George? Sí, ¿por qué? Porque ahí fue cuando la CC se empezó a tomar atribuciones que no estaban en pero como todos lo justificaron porque dijeron, bueno, pero es que era la única forma de que pudiéramos regresar a la senda del bien y entonces, pues, ¿qué fregados? Pues el qué fregados lo estamos viviendo ahora 20 y pico de años después, con las consecuencias de irle abriendo la puerta a la CC para tomarse atribuciones que la Constitución no le da. A ver, por favor, equipo, veo que ahí están Ángel y Mario, ya son varios los comentarios que recibimos de oyentes que dicen que hay interferencia en la 102.1 FM. Por favor, averigüen qué está pasando para que lo corrijan ipso facto, digo, bueno, tal vez no ipso facto, pero lo más pronto posible. Muchísimas gracias a Virginia por la información. Don Alberto Núñez dice que peco de ingenua, pensando que esa comisión anti-CICI vaya a decir la verdad. El que peca de ignorar, bueno, yo no sé si la ignorancia es un pecado y yo no creo en los pecados, porque como saben los oyentes, yo no soy creyente, yo creo en los hechos, creo en la realidad, busco la verdad.
Entonces, en este caso, don Alberto, lo que ignora es cómo funciona esa audiencia. Probablemente no escuchó esas audiencias, probablemente no escuchó nuestro programa de ayer con Luis Pedro Álvarez. Le recomendaría que lo escuchara, don Alberto, porque creo que le va a ayudar a entender que no son los diputados los que, entre comillas, van a decir la verdad, porque ahí voy a coincidir con usted. Yo no le voy a creer al 98% de los diputados lo que digan. En ese punto coincido con usted. Aquí no estamos hablando de lo que digan los diputados, sino lo que están diciendo conciudadanos nuestros, habitantes de Guatemala, y ya están presentando evidencia. O sea, a ver, don Alberto, se lo voy a poner sencillo. Están llevando los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es. ¿A qué me refiero? Que estos ciudadanos que están llegando para que los escuchen, y si a usted le parece injusto que alguien al que le violaron sus derechos individuales se exprese, va a cambiar mi opinión de su persona, don Alberto. Porque si tan preocupado está por lo que está sucediendo en Nicaragua, también se debería preocupar por lo que sucede en Guatemala y porque se violenten los derechos individuales de otros compatriotas nuestros. Pues bueno, los que están llegando a esas audiencias, que entiendo que como audiencias pueden continuar con o sin la venia del ACC, aunque no sea como comisión específica, porque los diputados tienen la obligación de escuchar a los ciudadanos, pues los que están llegando a plantear su caso son aquellos a los que se les violaron sus derechos individuales. Me explico mejor, don Alberto. Si acaso todavía no me termino de explicar o usted todavía no entiende o algún otro de los oyentes, yo con mucho gusto sigo profundizando en este tema, porque tenemos que entender que no es cosa de los diputados, sino aquí tenemos que enfocarnos en nuestros compatriotas que están llegando a hacer denuncias de que se les han violado sus derechos y están acompañando de esas denuncias con evidencias. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no haya quien no quiera darles la oportunidad de decir, miren, sí, aquí hay un montón de enamorados de la CICIG, pero señores, por favor, quítense la venda porque no todo fue rosas. Esas rosas también tenían espinas, y esas espinas nos las clavaron a nosotros, porque violentaron nuestros derechos individuales, y a consecuencia de eso, hoy mi padre, mi hermano, está muerto. ¿Cómo no puedo creer, don Alberto? De verdad, me preocupa, deje que usted me diga a mí ingenua, me preocupa que usted tenga el corazón tan frío, de que sea insensible ante estas denuncias, usted y cualquier otro, ¿ok? Para mí sí son importantes. Entonces, nosotros en todo pulmón, de una vez lo digo, que nos pueden bombardear los de los call centers o los de los net centers o los compatriotas nuestros que están felices con su venda en los ojos, nos pueden bombardear, nos pueden insultar, nos pueden decir lo que quieran, pero que nosotros sí vamos a dar espacios a aquellos que con evidencia, vienen a presentar denuncias de violaciones, como lo hemos hecho en otras ocasiones, no solo en temas de la CICIG, porque si algo hemos sido nosotros, y ahí están ustedes mismos de testigos en estos más de 20 años, es que hemos sido coherentes en esa búsqueda de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es una cualidad del juicio. Los juicios son aquellas ideas que sostenemos en lo que respecta a la realidad y los hechos de la realidad. Ese juicio, para que sea verdadero, tiene que coincidir con esos hechos y tiene que haber sido correcta y de una forma lógica e integrado dentro de nuestro conocimiento. Entonces, a aquellos que nos interesa la verdad, aquellos que queremos que los juicios que emitamos sean verdaderos, que coincidan con los hechos de la realidad, pues no tenemos ningún miedo de escuchar a compatriotas nuestros a quienes se les han violentado sus derechos individuales. Por más que nos alegre que personas como Otto Pérez Molina, Roxana Valdet y Sandra Torres y tantos otros más que deberían de estar presos y que no lo están, pero que nos alegramos al menos por los que ya están rindiendo cuentas en los tribunales y que lo celebramos porque creemos que se lo merecen, eso no implica que vamos a, solo por eso, ay, qué bueno, voy a aplaudir esto, me voy a hacer el loquito.
Yo no quiero escuchar, yo no quiero ver nada, todo fue lindo, no hicieron nada, eso no es importante, por favor, no, ay, no quiero escuchar todo a pulmón, porque van a entrevistar a don Oscar Díaz, ay, que por cierto que no es en todo pulmón, sino va a ser en Contravía PM. Pues bueno, los que quieran, háganlo, es su vida, pero los que, como Jorge, como yo, si queremos conocer la verdad, este es el espacio que ustedes deben de escuchar y deben de compartir, por favor, con otros. Pero bueno, me entusiasmé con esta intervención y quedé en deuda con tantos oyentes que están compartiendo todo a pulmón, qué maravilla. Pero bueno, vamos a ver por cuánto vamos, a ver si llegamos a 75, ojalá que 48, ni siquiera 50. Pero bueno, le voy a dar la bienvenida. Lorena Juárez de Rosales, otra que ya me hacía falta. Lorena, ¿a dónde se había ido? Álvaro Ibarra también, muchísimas gracias. Marco Antonio Castellanos, Omar Castillo, Edith López, Lucrecia de Sáenz, también gracias a Omar Castillo, lo acabo de mencionar, Juan Lavé, también, bueno, Maribel ya la había saludado, y a un montón más que ya probablemente perdí aquí. Carol Piedrasanta, bienvenida Carol, también a usted la mencioné la semana pasada en un par de ocasiones que la extrañamos, dice, tenemos que ser congruentes y entonces oigamos a los que quieren removerlo del conflicto armado. A ver, Carol, por favor, hoy sí me sacó de onda, no sé a qué se está refiriendo. Pero y no tiene nada que disculparse, Carol, no sé, excepto que sea disculpas porque la semana pasada no nos escuchó. Emerson Hernández, más vale tarde, saludos don George y mi doña MY, solo MY, por favor, pero bueno, vamos a ver si con Emerson ya llegamos a 50 veces, no a 49. En fin, ahí vamos caminando. Lucrecia de Sáenz, debemos ser objetivos y maduros en nuestra forma de pensar y reconocer la necesidad de hacer un análisis sobre la CICIG con los aportes positivos y los aspectos negativos de su actuación. Exactamente, muy bien. De ahí Lorena Juárez de Rosales, que también fue otra que me hizo falta la semana pasada, dice que ya está aquí. Y de ahí dice don Alberto que hay que investigar a otras instituciones y autoridades que violan los derechos ciudadanos correctos, incluida la CICIG, don Alberto. No le tenga miedo. ¿Cuál es el miedo que tiene don Alberto de escuchar a compatriotas suyos a quienes le violentaron los derechos? El caso, dice Julio Ortega, de los Bitcops son víctimas ahora. Bueno, yo sí creo que ellos sí se les violentaron sus derechos y que nosotros los entrevistamos, pueden ser personajes extraños, que en particular su cultura no coincida con la nuestra, pero sí se le violentaron sus derechos. ¿Cometieron un delito? Pero lo que pretendían que pagaran por los delitos que cometieron, me parece un ensañamiento que más que búsqueda de justicia, lo que mostraba era una especie de resentimiento hacia esta familia, que, repito, cometaron un delito, tiene una explicación el origen de ese delito, pero eso no hace que no sea un delito lo que ellos hicieron. Pero que definitivamente las penas que les pretendían poner me parecen absurdas. Absurdas. ¿Cuántos eran? 18 años de cárcel. 19 años de cárcel. No, por favor. Y a mareros, sí. Que era de algunos de nuestros compatriotas a mareros salvadoreños que estaban aquí prófugos porque estaban buscados en El Salvador, que cometieron exactamente el mismo delito que los Bitcoin. A ellos les dieron 5 años y ¿cómo es que el término que se utiliza? Básicamente 5 años, pero que igual no los tenían que cursar los 5 años en la cárcel, sino simplemente pagar el equivalente. Eso es el punto de la injusticia, no tanto el hecho de que si cometieron o no cometieron un delito, porque sí cometieron un delito. De ahí, bueno, ya este es el último comentario, don Julio Ortega, porque ya me di cuenta que él no está utilizando su razón para dialogar, sino ya está cayendo en el ataque ad hominem. Dice, ridícula, se nota que está sesgada.
Bueno, el que me parece que está sesgado es usted, porque nosotros estamos hablando de hechos. Pero ahí lo dejamos, don Julio Ortega. Una vez comenzamos con los ataques ad hominem, quiere decir que ya del otro lado no hay ninguna opción, o sea, con usted, de tener una argumentación objetiva, una argumentación racional. Conmutables, me manda a decir Ulises, sí, en efecto es conmutables. Edgar Ulises Peinado Villanueva. O sea, lo que estos mareros que estaban acusados estaban prófugos aquí en Guatemala, ¿verdad? Estaban prófugos de la justicia de El Salvador por haber cometido no sé cuántos asesinatos en El Salvador. Aquí los capturaron en circunstancias similares a las de los Ditkov, me refiero en el sentido de que andaban con papeles falsos. Y a ellos la misma juez les dio 5 años conmutables y a los Ditkov les dio 19 años. Así que, pues bueno, I rest my case, pero yo, en fin, lo que quiero conocer es el caso de este señor Oscar Díaz, y lo vamos a conocer hoy en Contravía PNM. Virginia Martínez dice, ¿y los ciudadanos comunes y corrientes quién nos ayuda? Nadie. Pues nosotros, Virginia, hemos apoyado a los que hemos podido, no podemos a todos, pues tenemos, como cualquier ser humano, tenemos límites, pero sí hay que venir y a todos esos ciudadanos que usted llama comunes y corrientes, que es triste que alguien se considere común y corriente. Yo considero que todos aquellos que eligen escuchar todo a pulmón son personas extraordinarias porque pertenecen a una minoría que está interesada en aclararse las ideas, entonces no tienen nada de común ni menos de corrientes. Y al final, ningún individuo debe ser considerado ni común ni corriente, pues al fin la gran riqueza de nuestra especie es que somos únicos e irrepetibles. Pero bueno, ánimo, Virginia, que pues poco a poco una vez nos atrevamos a cuestionar a las autoridades en general y qué hacen con ese poder que se les otorga, vamos a poder cambiar las cosas. En fin, hay un montón de comentarios aquí, pero bueno, como dice Aida Morales Guinea, nosotros ya nos tenemos que ir a la pausa, pero como dice ella, a palabras necias, oídos sordos, aplicable al Señor. Hay que respetar las opiniones de cada quien. Bueno, no, las opiniones no se respetan, Aida, ahí en ese punto no voy a estar de acuerdo con usted. Se respetan a las personas, pero uno no debe respetar la mentira, la cobardía y mucho menos los argumentos falaces. Peor, un argumento ad hominem, aunque te lo quieran vender como una opinión, eso no es respetable. Yo no voy a violentar ni la vida, ni la libertad, ni la propiedad de otros, pero no voy a respetar la mentira, ni las falsedades. Pero bueno, al final lo importante ya es, como digo, con quien no se puede dialogar, simplemente decirle, no estoy de acuerdo con usted y ya no perder uno su tiempo. Vamos a una breve pausa. Pero antes de eso tiene Jorge un anuncio importante. Cuando regresemos vamos a hacer un enlace con Luis Pedro Álvarez. Adelante, George. Sí, solamente recordarles a todos nuestros radioescuchas que si usted está pensando en hacer remodelaciones, si está pensando en construir su casa o su oficina o remodelar un edificio, o lo que usted esté pensando en remodelar o en construir, pues le invitamos a que antes de tomar cualquier decisión vaya a las tiendas de Samboro y vea a los showrooms de Samboro y vea realmente los productos que tienen ahora, que son realmente impresionantes. Tienen pisos, tienen azulejos, tienen fachaletas, todo construido con la maquinaria de más alta tecnología en el mundo y realmente de la mejor calidad y con unos diseños impresionantes que tienen ahora para hacer que todos sus ambientes se vean lo mejor que se puedan ver, aparte de estar muy bien protegidos precisamente porque es cerámica. Así que lo invito a que antes de tomar cualquier decisión vaya a los showrooms de Samboro y lo samborice todo con Samboro. Y bueno, amigos,
amigos, estamos ya de regreso en Todo Pulmón y tal y como había anunciado yo al principio de este programa, hoy vamos a tener como invitado vía telefónica al diputado Luis Pedro Álvarez, ya que ayer precisamente estuvimos hablando de la comisión específica de audiencias a los ciudadanos guatemaltecos o habitantes de Guatemala que quieran ir a denunciar, una vez también aporten evidencias, entiendo yo eso, y eso nos confirmará Luis Pedro en estos momentos, de que sus derechos individuales fueron violentados, que hubo violación al debido proceso en sus casos, y en particular me llamó mucho la atención el caso de Oscar Díaz de ayer, que no ha sido ni comentado, y que vamos a tratar hoy con el señor Oscar Díaz, no con ningún diputado, en Contravía PM. Pero al final el problema, y yo sé que nos está escuchando Luis Pedro, es que creen que los diputados, incluidos los cuestionables que te acompañan en esa comisión, que nosotros yo por lo menos no lo voy a negar, que hay algunos diputados impresentables en la comisión, creen que son los que van a decir la verdad. La gente no entiende que lo único que ustedes están haciendo es escuchando a aquellos que están poniendo denuncias. Y quiero, antes de ya pasarle la palabra a Luis Pedro, quiero leer este comentario de Virginia Martínez, que al final pienso que Luis Pedro mismo lo puede responder. Dice Virginia Martínez: Marta Yolanda, no se enoje, solo eso sí lo voy a responder yo. No me enojo, Virginia, para nada. Lo que nos molesta, lo que me da es tristeza que hayan algunos que no logren pasar a los diputados cuestionables y escuchar a nuestros compatriotas y aquellos que le han violentado sus derechos, dice. Lo que nos molesta y nos da duda es los que piden la investigación. Me pareció muy extraño que el señor Álvarez estuviera entre ellos. Tal vez lo hicieron con ese propósito, que confiáramos. Luis Pedro, buenas tardes. Marta Yolanda, muy buena tarde. Quiero contarte que efectivamente el día de hoy, sería nuestro tercer día de audiencias, pues empezamos a recibir las declaraciones de la familia del señor Francisco Valdés Pais, su abogado, y la viuda de su hermano, Stuart. Pues comenzaron ellos su presentación, hicieron una presentación ahí audiovisual, etcétera, y a las 10 de la mañana fuimos notificados del amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad en contra de la Comisión de Investigación del Congreso y la deja en suspenso. En tal virtud, pues hicimos lectura de las partes conducentes de la resolución de la Corte, que valga sea dicho de paso, venía incompleta, un poco mal foliada ahí, nos costó un poco entenderla ahí dónde está la resolución, pero bueno, al final de cuentas sorteamos ese problema y suspendimos la comisión y pues dejar siempre bien claro y recalcar que, como tú bien lo has dicho, la comisión no tiene para nada ni funciones judiciales ni funciones del Ministerio Público como para que pudieran asustarse de que hubiera alguna intromisión de parte de la Comisión del Congreso en las funciones de la Unión Judicial o del Ministerio Público en absoluto. Yo te lo decía ayer a mediodía, Marta Yolanda, a lo más que en algún caso podría llegar la comisión que ahora está suspendida del Congreso de la República hubiera sido a presentar alguna denuncia como cualquier ciudadano lo pudiera hacer, con base en la obligación legal de que si te presentan alguna posibilidad o tienes conocimiento, en caso de los funcionarios públicos es obligación, si tienes conocimiento de que pudiera haberse dado algún tipo de acción delictiva, pues presentar la denuncia. Hasta ahí pudiera llegar la actividad ante el Ministerio Público de parte de la Comisión. Realmente el objetivo era pues documentar los posibles abusos de parte de la Comisión. Fuimos bien categóricos y específicos con todos los participantes que no nos interesaba en absoluto la tramitología del proceso de su caso, las resoluciones judiciales, más que con alguna breve referencia para entender algunos temas, pero pues para nada el tema de si son culpables, inocentes, y ese tipo de cosas son materia exclusiva de la Unión Judicial y mucho menos de la labor investigativa del Ministerio Público. En realidad, las preguntas eran bien concretas en cuanto a los actos específicos realizados por el personal de CICIG en relación al mandato que estos tenían. Especialmente, por lo menos en lo que a mí concierne, me interesa muchísimo el tema de la posible violación a derechos humanos, que hay mucho desconocimiento dentro del mandato de la CICIG,
En primer lugar, básicamente tenía dos objetivos. Uno era pues combatir los grupos clandestinos incrustados de alguna forma en las fuerzas de seguridad. De ahí se fue a temas de corrupción y a temas de políticos, etcétera, que para mí como materia para otro programa, pero que lo deberíamos hacer despacio, Marta Yolanda, es realmente ver si estaba dentro del mandato de CICIG y realizar todo este tipo de actividades, que bienvenidas pues, pero analizar si realmente encajaban o no dentro de su mandato, en un tema interesante. Y el segundo objetivo era pues crear todos los mecanismos adecuados para proteger la vida y la integridad física de las personas. Y a mí me pareció increíble en las audiencias que recibimos, en los 3 días que estuvimos pues activos, ver la absoluta indiferencia, pero una completa indiferencia, de parte del personal de la CICIG y de sus comisionados, viendo documentalmente y científicamente el deterioro de la salud de algunas personas en prisión preventiva, una prisión preventiva excesiva, es muy, muy prolongada, prisiones preventivas de años, y que pudieron haber tardado muchos años más, dado la naturaleza de los procesos judiciales en Guatemala, y que hubiera pues absoluta indiferencia de parte del comisionado y de los personeros de CICIG, inclusive pues llegando a la tragedia de pérdidas de vidas humanas, de gente que pues dentro de los procesos inclusive fueron declarados inocentes encima de todo. Eso sí, para mí me resultaba algo gravísimo, hechos documentados, ¿verdad?, de esa gran indiferencia de parte de CICIG, de esa situación humana real que se ha dado en muchos casos de los que presentó CICIG, y que hubiera absoluta indiferencia, pese a que tenían la obligación, conforme al mandato, de velar y de crear los mecanismos para respetar esas vidas y la integridad física de las personas, obviamente, que por alguna razón ellos tenían relación. Y pues bueno, ya, ok, gracias Mario. Ya ayer habíamos pronosticado que esta iba a ser la decisión de la CC, Luis Pedro. Sin embargo, tú dijiste que independientemente de la resolución de la CC, las audiencias como tales, como audiencia, pueden continuar, pues al fin es un derecho de los ciudadanos guatemaltecos. ¿Estoy en lo correcto? Yo lo que dije, Marta Yolanda, es que con base en el artículo 28 de la Constitución Política de la República, los ciudadanos pueden dirigir, están facultados para dirigir peticiones a los funcionarios públicos, a cualquier funcionario público, de forma individual o colectiva, y obviamente pues solicitar audiencia ante cualquier diputado del Congreso de la República para contar cualquier tipo de problema. Es un derecho del ciudadano o del habitante en Guatemala, cualquiera. ¿Qué es lo que puede resultar de esa audiencia? Pues bueno, en algunos casos, los diputados lo que hacemos al escuchar a los ciudadanos es presentamos una denuncia, lo documentamos, lo hacemos del conocimiento del Pleno, gestionamos ante alguna otra oficina para ver si podemos intermediar y que los problemas sean resueltos, que siempre pues siendo muy cuidadosos de no caer en temas de tráfico de influencias, ¿verdad? Porque encima de todo ahora hasta eso se volvió delicado de parte de un diputado poder pues indagar en la ineptitud, burocracia o lentitud de algunos trámites, porque inclusive yo ya sé de muchos colegas de que se abstienen completamente de intermediar en este tipo de procesos porque después se les puede pues imputar algún tema de tráfico de influencias, entonces prefieren evitarlo, pese a que la función intermediadora, siendo representante del pueblo, porque al final de cuentas la representación no tiene ningún sentido si no puedes tú de alguna forma pues actuar en nombre de o a favor de un ciudadano para ayudarlo a resolver un problema ante la administración pública. Y por supuesto, como te decía, pues los diputados están en su perfecto, estamos en nuestro perfecto derecho de recibir las peticiones de los ciudadanos. En este caso muy particular, el expresidente que estaba en funciones de la comisión suspendida, el diputado Juan Ramón Lau, así como otros diputados que están presentes en el público de la audiencia, pues tomaron la decisión de a título individual, escuchar a los ciudadanos que estaban presentes con las peticiones y con la información que tenían ellos que proporcionarles. Considero yo que eso nadie lo puede impedir, ya impedir que la ciudadanía llegue a un diputado y pueda contar su problema, eso sí sería ya la anulación por completo del Congreso de la República.
Luis Pedro, dice Lucrecia de Sáenz, pero entonces la CCE está limitando el derecho de los ciudadanos de manifestarse ante funcionarios públicos. Bueno, en mi particular opinión, yo estoy en completamente desacuerdo con la resolución. De hecho, muy mal fundamentada. Me imagino que tú ya la viste en formato digital que andan circulando en redes, pero yo lo que pude leer se fundamenta mucho en los argumentos que presenta el Congreso en la evacuación de su audiencia de 48 horas y no hace pero ninguna relación, por lo menos de lo que yo leí, no da ningún sustento en cuanto a por qué se otorga el amparo provisional, más que considerar que había alguna ambigüedad o vaguedad en los términos del acuerdo legislativo que le dio nacimiento a la comisión. Y es más, lo que sí especifica esta resolución de amparo provisional es que si se hubiera o se conformara la comisión en otros términos más claros que no que definieran las atribuciones de la comisión y que no atentan contra las funciones del OJ o del MP, que entonces podría correr. Y volvemos al tema discrecional y arbitrario. Se podría hacer una nueva comisión y no sabes tú si les va a parecer les va a parecer bien o mal a los señores de la Corte de Constitucionalidad, si lo que se defina está o no dentro de las atribuciones de los diputados. Yo creo que esta resolución tiene claros aristas políticos, Marta Yolanda. Ahora, ¿qué lograron realmente los señores de la Corte? Pues yo creo que eliminar a la población guatemalteca, que se siente, como la señora, la respetable Radio Escucha dijo, pues limitada a la poder acudir a sus representantes a la Casa del Pueblo, que se llama el Salón del Congreso, donde se estaban llevando las audiencias, y poder pues contar a final de cuentas que fueron sujetos o posiblemente sujetos de violaciones a sus derechos individuales por extranjeros que gozaban de absoluta impunidad. Ahora, Luis Pedro, no vamos a generalizar ni el comentario de Lucrecia de Sáenz ni los comentarios que han hecho otros de los oyentes, porque lo que te muestra es que hay unos que piensan como Lucrecia de Sáenz y que objetivamente quieren escuchar, porque saben que lo que se está haciendo es escuchando a nuestros compatriotas y no a los diputados que van a estar escuchando o estuvieron escuchando a nuestros ciudadanos. Pero hay otros que no pueden, no sé cuál será el límite. No quiero ofender a nadie y no quiero decir que este sea un límite mental, pero voy a decir que es un límite emocional. No pueden superar el hecho de de los cuestionamientos hacia los diputados, a excepción tuya, porque en general a ti entiendo yo que te han puesto como te han clasificado de una forma diferente que al resto de miembros de la comisión en general, porque también te he visto en memes siendo parte de los corruptos, del pacto de la corrupción y un montón de cosas que pues nosotros sabemos que no es cierto, al igual que el 99% de nuestros oyentes. Y por eso, decía la señora Virginia Taracena, pusieron a Luis Pedro para que confiáramos. Pero y yo definitivamente, tú sabes que soy bien crítica de la mayoría de los diputados. Lamentablemente, la mayoría son unos oportunistas, ignorantes, corruptos. Y yo no voy a salir a defender a ningún diputado, a excepción del caso tuyo, porque te conozco personalmente. Pero después hay algunos que, vaya, mejor ni siquiera deberían de hablar. O sea, calladito te ves más bonito, porque cada vez que hablan meten la pata. Y hay otros que tienen una tremenda cola que les pisen. Pero, de nuevo, más allá de quienes forman parte de esa comisión junto contigo, lo que yo insisto, pero eso es el límite emotivo de algunos de nuestros oyentes. Lo que no logran pasar es quienes están buscando, entre comillas, o investigando esa verdad, que ojalá la lograran superar, porque aquí lo importante no es quienes sean parte de esta comisión específica, que no tiene acción pública penal, que se ha hecho hasta el cansancio, porque eso solo le corresponde al Ministerio Público, sino que nos enfocáramos en lo que están llegando a denunciar nuestros compatriotas, ¿no? Pero ese es lo que yo veo que es el límite emotivo de los que están hasta tratando de que ni se hable del tema. O sea, por favor, que ni se toque. Sí. Ay, qué horror. Mira,
es pérdida de tiempo. No. Sí, adelante, Luis Pedro. Decía que es muy interesante el voto disidente de la magistrada Dina Ochoa, en el sentido, ¿te acuerdas que yo te comentaba ayer que el monopolio de la investigación en general no es el del Ministerio Público? El Ministerio Público tiene, según la Constitución, el monopolio de la acción penal pública. Y eso está bien definido en la Constitución y en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Entonces, hay que tener cuidado de no creer que el monopolio de la investigación es solo del Ministerio Público. Eso sería verdaderamente peligroso. Lo comentábamos ayer contigo, Marta Landa, y efectivamente la magistrada Ochoa cita un expediente reciente de parte de que se conoció en la Corte de Constitucionalidad con sentencia firme, donde se deniega un amparo, precisamente en un caso donde alegaban que la SAT había realizado investigaciones y que podían tener carácter penal, y la Corte de Constitucionalidad había desarrollado, pues, lógicamente, no hay que ser un gran jurista para esto, pues con sentido común y con su fundamento de derecho, de que la SAT pues no se había excedido en sus funciones realizando actividades de investigación que inclusive tenían consecuencias penales. Ella cita varios expedientes de esta naturaleza, y así te había yo mencionado también el caso de la Policía Nacional Civil, de la Contraloría General de Cuentas, de los diputados cada vez que hacemos fiscalizaciones. O sea, limitar la función fiscalizadora de los diputados sería para mí algo terrible. En lo absoluto creo que la Corte, pues por lo menos deja ahí la puerta abierta a decir, bueno, hagan la comisión en otros términos, básicamente. Yo creo que también es, como te decía, un fallo poco afortunado, porque estoy seguro que si se hacen otros términos volverían los amparos, y es probable que también en algún momento digan, miren, tampoco son los términos que nos parecen, podría ser. Aparte también, Marta y Yolanda, estar claros de que esto, lo que ha provocado, también te lo digo porque hay muchas personas que se han comunicado conmigo a través de redes sociales, de llamadas, etcétera, de que han surgido varias iniciativas a nivel privado, 100% privado, de personas que quieren organizarse para documentar esos abusos, de que vayan las personas a presentar sus casos en una cuestión completamente privada, donde obviamente tampoco podría la Corte de Constitucionalidad evitarlo, y a mí me parecería magnífico. Ahí sí que el mercado, cuando hay libertad de acción, cosas maravillosas pueden pasar, de Marta Yolanda, y esto pues todo lo que ha sucedido con algunas cosas lamentables, como es el fallo de la Corte, una vez más, entre paréntesis, pues que pudieran nacer iniciativas privadas, 100% privadas, para que pues la verdad se sepa documentar, y la gente, es impresionante, yo te digo, los testimonios son sumamente fuertes, cosas que lastimosamente yo en los medios de comunicación tradicional jamás vi, que se invisibilizaron, se minimizaron. Ya tú más adelante me comentaste que el señor Oscar Díaz estará contigo, un caso paradigmático. El señor no estaba en Guatemala el día de los hechos que se le acusaba, pero estuvo preso más de un mes y sigue siendo estigmatizado, tremendamente estigmatizado, por medios de comunicación, por redes sociales, por muchas cosas. El daño a su buena reputación, el daño emocional, el tipo resulta ya todo el proceso complicado, ¿verdad? Perdón, Luis Pedro, porque sé que ya tenemos que terminar y tenemos varios comentarios. Muy bueno el de José Calderón, que dice que, pues bueno, se entiende las dudas que tengan algunos en lo que respecta a los diputados, pero voy a resumirlo, perdón José, y los comentarios que han dejado otros oyentes, pero que al final hay que enfocarse en lo que están diciendo nuestros conciudadanos o los que están denunciando que fueron violados sus derechos y los están justificando, como el caso de Oscar Díaz, que lo vamos a conocer con detalle hoy a las 6 de la tarde en Contravía PM. Pero antes de que nos despidamos, Luis Pedro, tengo estas preguntas que hace Carlos Castillo en YouTube, que las vamos a responder el día viernes, ¿te parece? Pero solo para que las tengamos en presentes. Pregunta vía Seguro. YouTube Carlos Castillo que cuál es la propuesta de la Comisión del Congreso para la prisión preventiva.
que si ya se presionó a la comisión para contar con el procedimiento que hace falta para los brazaletes y me pide favor de consultártelo. Entonces, si podemos comentar... No quisiera esperar para el viernes para decirte rapidísimo. Pero rapidísimo, adelante. Ya no es tema del Congreso, nosotros pasamos la reforma para que esos brazaletes funcionen. Ha sido un tema de falta de que se cumpla con la licitación dentro del Ministerio de Gobernación. El Congreso de la República ya no tiene vela en ese entierro. Ok, entonces que el problema es del Ministerio de Gobernación y ya no del Congreso. Bueno, Luis Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos el viernes. Claro que sí, feliz tarde. Vaya, chao. Vamos, amigos, a una breve pausa y regresamos con Alejandro Valdizón para que hablemos del tema de Erika Ifán. Pero antes de eso, les quiero recordar el 3x3 de McDonald's Guatemala. Recuerden, amigos, que son 3 precios, 3 tamaños y 3 sabores, 3 tortas 100% de carne, 3 precios, 32, 28 o 23 quetzales y 3 sabores. A ver, ¿cuáles son esos sabores? Son la queso burguesa, la McFiesta o el nuevo sabor primavera. De lunes a viernes en McDonald's. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Y bueno, amigos, ya se encuentra con nosotros en línea Alejandro Valdizón para que nos explique qué está pasando en los tribunales que están bajo la responsabilidad de la juez Erika Ifán. No entendíamos con detalle qué es lo que está pasando, porque hay varios de trabajadores del juzgado que están pidiendo que los cambien. Y bueno, en fin, ¿qué es lo que está sucediendo, Alejandro? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Marta Yolanda? Jorge, buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Bueno, eso es lo que yo quisiera saber, ¿verdad? Yo pensé que ustedes me iban a explicar a mí, pero no, en serio, es un tema que, sí, muy confuso, muy sin sentido. La gente está otra vez asumiendo ciertos posicionamientos en función de posiciones las típicamente antagónicas en Guatemala y bueno, pero yo creo que hay varias cosas que quizás nos podrían ayudar a entender este tema. Por un lado, pues esto es de la información que se plantea en medios, creo que es bastante claro que hay una inconformidad de parte del personal que labora en ese juzgado con la jueza Ifán. Ahí hay gente que lo trata de justificar que desde que la juez es estricta y como es la juez paladín contra la corrupción y la que pelea contra el pacto de corruptos y cuanta cosa han dicho, entonces seguramente toda la gente y todo el personal estarán mal y serán parte de ese mismo contubernio, ¿verdad? Pero de que hay algún descontento, alguna inconformidad ahí, eso tengámoslo por seguro. Habría que ver cuál es la situación interna del juzgado, si hay cuestiones de indisciplina de del personal del juzgado o cuestiones que también tengan que ver con la actitud de la juez, que también podría ser sujeto de revisiones de tipo administrativo. El hecho de que el personal no se haya presentado a laborar ayer, por ejemplo, y hoy entiendo que llegaron algunos, pues es un tema que amerita una sanción administrativa conforme los procedimientos internos que rigen al personal del organismo judicial, ¿verdad? Ya luego, si se dieran otras causales, podría incluso pensarse en solicitar su despido. Así hay que recordar que toda esta gente está sujeta, digamos, a estos convenios de sindicalización y
y todas estas circunstancias es muy común en las organizaciones gubernamentales, y entonces despidos, digamos, de forma directa y ágiles no se dan, ¿verdad? Tienen que pasar por procesos complejos, y lo que más comúnmente sucede en estos casos son los traslados. ¿Verdad? Que si hay alguna situación donde ya no se llevan bien, digamos, en ese ambiente de trabajo, pues probablemente la gente pida un traslado y los pasen a otro juzgado, a otra, ¿verdad? A algo análogo, porque obviamente la gente lucha por preservar esos puestos, y como les decía, es muy difícil que alguien salga, digamos, de la estructura laboral del organismo judicial o de cualquier institución del gobierno. Ahora, el otro tema es que pues sí se ha producido información que al parecer gente de ahí dentro del juzgado, ya sea que capturó imágenes de ciertos expedientes, filtró información, se hablaba incluso de que ha habido sustracción de documentos o alteraciones de documentos, y sabemos el caso de esta trabajadora, pues que fue de alguna forma acusada de estos temas por la propia juez, ¿verdad? La juez la conduce, por así decirlo, y también la gente del sistema penitenciario, del sistema de seguridad del organismo judicial la conduce, y ya luego cuando un juez de la situación, pues le dicta una falta de mérito, ¿verdad? Que esa falta de mérito significa pues que no hay elementos en ese momento como para darle un auto de procesamiento y que se le siga un proceso penal, ¿verdad? Pero eso es lo que yo entiendo de todo este tema. Si hay cuestiones que de verdad son delictivas, pues habría que producir las evidencias y habría que encauzar a las personas responsables, ¿verdad? Por ejemplo, alterar un documento, una resolución, eso sí sería un delito, ¿verdad? Podría haber un delito de falsedad. Si se llegara a dar alguna cuestión, digamos, dentro del proceso, que digamos, se filtre información con miras a producir cierto resultado, por ejemplo, anticiparle voy a poner un ejemplo hipotético, ¿no? Anticiparle información de una orden de captura a una persona que está a punto de ser capturada, que la juez libró la orden de captura y se le avisa, pues eso también sería facilitar la fuga de la persona, pues eso sería un delito también, ¿verdad? Estas son cosas en las que hay que indagar más a fondo y ver si se producen alguna situación de esas, ¿no? Aprovechando que estamos platicando, Alejandro, ahorita la nota, y bueno, pues vamos a coincidir contigo, si efectivamente se prueba que algunos de los trabajadores estaban contribuyendo a compartir información delicada en lo que respecta a los casos, deben de pagar las consecuencias de sus acciones, porque eso es un delito, pero que también hay que investigar si acaso la juez Erika Infán no ha incurrido también en violaciones a los derechos de las personas que laboran en su juzgado. Es un tema que habrá que investigar y ojalá se haga una investigación de una forma objetiva. Pero bueno, la nota que está circulando ahorita en Guatemala tiene que ver y que obviamente por involucrar a la exfiscal Thelma Aldana, está empezando ya a generar información y está empezando a generar reacciones, eso es lo correcto, entre los guatemaltecos que ya se han enterado, entre las personas que ya se han enterado de la decisión de hace unos minutos del juez 11º José Eduardo Cojulún, que ligó a proceso a 3 de los ex trabajadores del Ministerio Público, Miriam Salazar Duarte, Diana Benavides y Patricia Guzmán Rivera, por el delito de fraude en el caso que se sigue por la supuesta compra anómala de un edificio por parte del Ministerio Público. Y además de ligar a procesos a estas 3 trabajadoras, también decretó falta de mérito para la señalada Lourdes Leighton por el delito de apropiación indebida de tributos. Entonces, pues bueno, ¿qué comentarios
¿Te merece la decisión del juez Eduardo Cojulum? Bueno, te soy muy honesto, recién me estoy enterando, la información francamente la estoy escuchando de ti. He estado en otras actividades y no estoy al tanto del tema, pero obviamente ya digamos ligar a proceso y a auto de procesamiento a varias personas dentro de este proceso, pues lo que significa es que el juez sí encontró suficientes elementos como para digamos pensar que sí se dio no solo la comisión de un delito, sino que las personas tienen algún grado de responsabilidad. Si el juez no hubiera encontrado eso, hubiera decretado una falta de mérito. Entonces, eso obviamente, aquí es algo que lo hemos visto tantas veces con tanta cobertura mediática de ciertos casos que la gente cuando ve los autos de procesamiento piensan que ya es una condena y piensan que ya la gente es responsable y esto y lo otro, y obviamente sabemos que no es así. Simplemente se inicia el proceso formalmente donde ya la persona se ve vinculada al proceso penal como acusado, como sindicado, pues el Ministerio Público tiene un plazo determinado para eventualmente presentar una acusación y puede tomar otras actitudes, pues si considera que no tiene elementos también para presentar una acusación. Pero es lógico que aquí el Ministerio Público su intención es de perseguir a estas personas. Entonces, eso diría que, pues al parecer, sí, o por lo menos la consideración del juez hasta el momento es que sí hubo anomalías en la compra de ese edificio. Telma Aldana tiene una orden de captura también por ese tema. Es decir, digo también porque la primera, si no mal recuerdo, fue por otro asunto y creo haber visto en los medios, perdón que ahorita ando con la información un poco confusa, que también se le está queriendo vincular por este tema. De cualquier manera, pues sí, eso da a pensar que hay indicios de anomalías en la compra del edificio y eventualmente habrá que llegar a ver cuál pudo haber sido la responsabilidad, si es que la tuvo o no, de la exfiscal Aldana, ¿no? Correcto, Alex. Jorge, ¿alguna pregunta antes de que terminemos? Solo, Alex, cuando, por ejemplo, en el caso, regresando al tema de lo que sucedió en el caso de la licenciada Aifán en el tribunal, cuando decretan falta de mérito, ¿eso quiere decir de que hasta ahí llega el caso o puede seguir después, no? No, sí puede seguir después. Digamos, para expresarlo en los términos legales, por así decirlo, cuando se produce ya, digamos, un acto conclusivo, un acto que concluye ya con el proceso, donde definitivamente la persona queda desligada por completo de la responsabilidad, eso sería un sobreseimiento, ¿verdad? Ya un sobreseimiento es ya obviamente un sobreseimiento firme, ¿verdad? Que después vienen las apelaciones y lo que todos sabemos, pero cuando el juez pronuncia da un sobreseimiento es que ahí sí ya concluye, digamos, la persecución en contra de la persona. Una falta de mérito simplemente significa que en ese preciso momento no encontró indicios suficientes para vincular a esa persona o ligarla a proceso, pero sí existe la posibilidad que más adelante se produzcan otros elementos y se le pueda, digamos, volver a citar a un juzgado o conducir y a declarar un auto de procedimiento. Alex, antes de que terminemos, yo pues no tengo mayor información del tema que nos pregunta nuestro oyente, pero voy a voy a leer su comentario al aire por si tú tienes alguna información. Dice Juan Rodríguez que por qué no comentamos nada de la asistente del Ministerio Público que fue obligada para que declarara en contra de Telma Aldana. No sé si esto sucedió antes de que yo regresara, pero pues yo no estaba enterada de esta denuncia. Sí. ¿Tú, yo he escuchado la información en medios, ¿verdad? En medios noticiosos de que esta persona pues ha hecho ese pronunciamiento, ¿verdad?
Claro que es una acusación seria y que se tiene que investigar y poner en su dimensión. Yo no voy a acusar ni a defender a la exfiscal Aldana, pero también quisiera traer a colación un punto que va más allá. Es decir, muchas veces la gente adopta sus posiciones en función de, valga la redundancia, sus posicionamientos políticos o ideológicos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, denunciamos mucho cuando se presionó a testigos para que dijeran falsedades en contra de ciertos acusados, ¿verdad? Y se les ofrecieron ciertos beneficios, ¿verdad? Aquella grabación donde a aquella persona se le decía, usted diga que sí lo torturaron, aunque aquí me está diciendo que no lo torturaron, pero con tal de que lo podamos acusar, usted diga que lo torturaron, y ahí ya miramos cómo lo ayudamos, y toda Guatemala escuchamos eso. Y ahí sí yo no escuché mucha gente reclamando que se estaba induciendo a un testigo a mentir, ¿verdad? Entonces aquí pues pasa un poco a la inversa, ¿verdad? Es decir, quizá esta persona está del otro lado de ese antagonismo ideológico que hay en Guatemala, entonces ahí tal vez es un tema que sí tiene más relevancia mediática. Independientemente de eso, yo creo que aquí hay que mantener la objetividad, la imparcialidad sobre todo, y ver si tiene mérito esa acusación, que produzca las pruebas, que diga quiénes fueron, que produzca la evidencia, si hay responsables que la presionaron para declarar, pues bueno, y también habría que ver lógicamente si esa presión es para decir cosas que no son ciertas, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Es decir, no sabemos, es extremo, ¿verdad? Una cosa puede ser que le estén presionando para que diga lo que conoce y quizás está tratando de encubrir a la exfiscal Aldana, otra cosa puede ser, vaya y diga que la exfiscal Aldana hizo esto y esto y esto, cuando eso es falso. Entonces, todo eso hay que ponerlo en su contexto y tenerlo claro con evidencias como para poder emitir un juicio, ¿no? Así es, correcto, Alex. Para uno emitir un juicio, si uno quiere emitir juicios verdaderos y no solo hablar puras tonterías, pues tenés que tener la evidencia que sostenga la veracidad del juicio que estás emitiendo. Pero bueno, gracias por habernos acompañado, Alex, y estamos en contacto. Claro que sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, amigos, antes de que vayamos a la pausa para que regresemos con nuestra nota tecnológica, hay una pregunta que nos hace un oyente que sobre un programa en el cual salió nuestro amigo Estuardo Zapeta. Yo no puedo opinar absolutamente nada de lo que hayan dicho Edwin Villegas, porque no vi el programa, así que no puedo, ni siquiera tengo idea de qué trató el programa. Jorge, ¿tú? Y yo menos, yo a esa hora estoy dormido, lamentablemente. Bueno, sí, no yo lamentablemente, pero yo también a esa hora ya me estoy durmiendo. Tengo que levantarme muy temprano, entonces a esa hora ya estoy dormido. Así que no podemos emitir ninguna opinión. Y antes de irnos a la pausa, amigos, les quiero recordar una cosa muy importante: que se cuiden, por favor, que se valoren, que tomen su equinacia Blend líquida de ELA, la que, recuerden, encuentran en las tiendas de GNC para fortalecer sus defensas. También lo pueden hacer escribiendo al WhatsApp, ahí les va, escriban al WhatsApp de ELA 4950-3414, 4950-3414, donde van a encontrar también el aloe vera gel de ELA para proteger su sistema digestivo. Cuídese, quiérase, disfrute de la comida, tomando ¿qué? Ya como hábito, todos los días, 1 onza diaria de aloe vera gel de ELA. Y por supuesto, amigos, recuerden que nosotros también los estamos invitando a ustedes al reto de hashtag no es Big Mac versus hashtag sí es Big Mac. ¿Y a qué nos referimos? Al Big Mac con tocino. Nosotros ya hemos votado, no podemos tener discusión Jorge y yo, porque los dos votamos hashtag sí es Big Mac. Así que me gustaría encontrar alguno que dijera... porque tiene tocino. Y a mí me gustaría encontrar alguno que dijera hashtag no es Big Mac entre nuestros oyentes y que nos digan por qué, para que tengamos una discusión al respecto. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos en unos minutos para que no se pierdan el video que les tenemos preparado hoy en la nota tecnológica.
Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar acerca de un proyecto que sacaron en la NASA. Y es que básicamente descubrieron que tenían problemas, bueno, no descubrieron, básicamente han tenido problemas con desarrollar las llantas para los vehículos que utilizan, los que han mandado a Marte recientemente, en los últimos años, que de hecho tienen esas llantas así como el que está pasando ahí ahorita. Wow. Pero lo que han encontrado es que aún esas llantas no funcionan bien porque se han ido rompiendo. Y entonces tuvieron que desarrollar una nueva tecnología, y esa nueva tecnología es una especie, una llanta que es hecha así como de una malla de metal, así como las de las armaduras de la Edad Media, pero resulta que diseñaron un nuevo material, y de hecho esa parte que está pasando ahorita es la que más me impresiona a mí. Diseñaron un nuevo material, o se inventaron un nuevo material que lo que hace es que a nivel molecular es mucho más resistente, pero se puede moldear. Pero a ciertas temperaturas se regresa a su diseño original. Entonces hicieron esas llantas de malla que se han visto ahí en el video, y resulta que esas pues aguantan 30 veces más que otros materiales así de metal. Ahí se está viendo ahorita precisamente las pruebas que están haciendo pasándolo entre piedras. Pero resulta que esa llanta, por así decirlo, de metal, el material ese resiste 30 veces lo que resisten otros metales a la hora de deformarse. O sea, aguanta más de 30 veces más que otros materiales las presiones para deformarse. Entonces ahí, si ven caminando sobre las piedras, se deforma, pero regresa a su posición, a su forma original. Y en caso de que en efecto se cambie de forma, a la hora de que se le aplica la temperatura correcta, regresa a su forma original. Entonces a mí me pareció genial esta cosa, y ellos lo plantean como que reinventaron la rueda. En todo caso reinventarían la llanta tal vez, pero no la rueda, porque sigue siendo redonda, pero sí podrían decir que reinventaron las llantas, porque en este caso pues ya no serían de hule, sino de metal, de esa aleación especial que hicieron. Y ahora ya están pensando en cuáles aplicaciones podrían haber para ese metal y para esas llantas aquí en la Tierra. O sea, ya no solo para los que manden a Marte. Y de hecho ya están haciendo algunas pruebas con vehículos terrícolas aquí, para utilizar este nuevo material, con lo cual probablemente pues se podrían tener llantas que obviamente no se van a pinchar. Y esta sería la nota tecnológica entonces que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Pero no solo eso, amigos, antes de que Jorge nos mande ya a despedirnos también, contigo nos despedimos nosotros, estamos de regreso. Bueno, Jorge está de regreso mañana al mediodía en Todo Pulmón. Yo, amigos, los espero a las 6 en punto en Contravía PM, donde pues vamos a conocer el caso. Al margen de los diputados, no va a haber ningún diputado en Contravía PM. Vamos a escuchar esta denuncia de violación a sus derechos individuales que presentó el señor Oscar Díaz. Sí, es un programa políticamente incorrecto, es un programa que va a molestar a algunos, pero espero que a la mayoría los invite a pensar y tomar decisiones objetivas y racionales, y que aprendamos lo que podamos aprender de los 12 años que estuvo la CICIG en nuestro país. Vaya, 12 años. Entonces, si queremos construir un sistema justo donde se respeten los derechos individuales de todos, es importante que entendamos cómo se violentaron los derechos
de algunos dentro de un contexto que se supone que lo que se buscaba es que hubiera justicia y se atraparan al crimen organizado. Pues bueno, amigos, va a estar interesante, no cabe duda, contra Vía PM, así que los esperamos. Cuídense muchísimo y recuerden que una sola vida tienen, así que por favor, sean felices, muy, pero muy felices. Hacelo fácil, hacelo en tigo.com.gt. Tigo presentó. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.